días a todos aquellos que hoy están conectados con Nazareno en Casa. Es un gran privilegio para mí hoy poder compartir con ustedes y estamos muy contentos porque Dios ha colocado algo muy especial en nuestro corazón durante este mes de febrero y es hacer una nueva serie. Esta serie se titula En la búsqueda de Dios y cada miércoles vamos a hablar temas concernientes a esta búsqueda. Estamos convencidos totalmente, con una convicción plena, que es en esa búsqueda de Dios, es en esa intimidad que nosotros vamos a encontrar la paz que nuestro espíritu y nuestra alma necesita, la convicción de pecado, la fortaleza que necesitamos mientras estamos aquí en la tierra. Entonces, hoy vamos a comenzar con esta serie y el título del tema de hoy se llama El Rema de Dios. Y para poderles hablar del Rema de Dios y para que ustedes puedan entender, yo quiero que leamos acerca de un hombre que su vida fue una vida de muchas enseñanzas, una vida de intimidad con Dios, una vida de lucha, de fe. Y sé que lo que vamos a leer solo un pedacito y un episodio de su vida, nos va a enseñar hoy acerca de lo que Dios quiere hablar a cada uno de nuestros corazones. Así que yo les pido que cierren sus ojitos, vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor. Padre Celestial, en esta hora venimos delante de ti, Señor. Hoy colocamos este tiempo en tus manos. Hoy yo te pido que seas tú obrando, Señor, en la vida de cada una de las personas que hoy están viendo este tema, Señor. Te pido que seas tú quitando, Señor, todo estorbo que haya, quita toda distracción en su mente, Padre Celestial, y que ellos puedan conectarse, Señor, con la esencia de lo que hoy tú quieres compartir, Señor. Hoy coloco también mi vida, Padre Celestial, en tus manos. Te pido que sea tu presencia, tu Espíritu Santo, tu poder sobre mí, que yo mengüe para que seas tú creciendo, que sean tus palabras y no las mías, Señor, que si hay algo nuevo que tú quieres dar a través de tu Espíritu Santo, lo hagas, Señor, con total libertad. Hoy te lo pido con todo mi corazón, en el nombre de Jesús, amén y amén. Y vamos a ir a la palabra de Dios, a Daniel 10, del 2 al 19. Vamos a leer una porción extensa, pero finalmente pues estamos aquí es para aprender de la palabra. Daniel 10, del 1 al 19. Dice, versículo 1: en el tercer año del reinado de Ciro de Persia, Daniel, llamado Belsasar, tuvo otra visión. Comprendió que la visión tenía que ver con sucesos que ciertamente ocurrirían en el futuro, es decir, tiempo de guerras y grandes privaciones. Cuando recibí esta visión, yo, Daniel, había estado de luto durante 3 semanas enteras. En todo ese tiempo no comí nada pesado, no probé carne ni vino, ni me puse lociones perfumadas hasta que pasaron esas 3 semanas. Versículo 4. El 23 de abril, mientras estaba de pie en la ribera del gran río Tigris, levanté los ojos y vi a un hombre vestido con ropas de lino y un cinto de oro puro alrededor de su cintura. Su cuerpo tenía el aspecto de una piedra preciosa, su cara destellaba como un rayo y sus ojos ardían como antorchas. Sus brazos y sus pies brillaban como el bronce pulido y su voz era como el bramido de una enorme multitud. Solo yo, Daniel, vi esta visión. Los hombres que estaban conmigo no vieron nada, pero de pronto tuvieron mucho miedo y corrieron a esconderse. De modo que quedé allí solo para contemplar esta sorprendente visión. Las fuerzas me abandonaron, mi rostro se volvió mortalmente pálido y me sentí muy débil. Entonces oí que el hombre hablaba y cuando oí el sonido de su voz me desmayé y quedé tendido con el rostro contra el suelo. Versículo 10, en ese momento una mano me tocó y aún temblando me levantó y me puso sobre las manos y las rodillas. Entonces el hombre me dijo, Daniel, eres muy precioso para Dios, así que presta mucha atención a lo que tengo que decirte. Ponte de pie porque me enviaron a ti. Cuando me dijo eso, me levanté todavía temblando. Versículo 12, entonces dijo, no tengas miedo, Daniel. Desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento, a humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo y ha venido en respuesta a tu oración. Pero durante 21 días el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el paso. Entonces vine a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, y lo dejé allí con el espíritu del príncipe del reino de Persia. Ahora estoy aquí para explicar lo que le sucederá en el futuro a tu pueblo, porque esta visión se trata de un tiempo aún por venir. Versículo 15. Mientras me hablaba,
bajé la vista al suelo, sin poder decir una palabra. Entonces el que se parecía a un hombre me tocó los labios y abrí la boca y comencé a hablar. Le dije al que estaba de pie frente a mí: estoy muy angustiado a causa de la visión que tuve, mi Señor, y me siento muy débil. ¿Cómo podría alguien como yo, tu siervo, hablar contigo, mi Señor? Mis fuerzas se han ido y apenas puedo respirar. Entonces el que parecía un hombre volvió a tocarme y sentí recuperar mis fuerzas. No tenía miedo, no tengas miedo, dijo, porque eres muy precioso para Dios. Que tengas paz, ánimo y fuerza. Mientras me decía esas palabras, de pronto me sentí más fuerte y le dije: por favor, háblame, Señor mío, porque me has fortalecido. Entonces, miren, este capítulo de Daniel tiene muchas cosas para estudiar, cosas demasiado profundas, y no nos vamos a detener como en cada versículo a profundidad porque no acabaríamos hoy. Y para efectos del tema que hoy les quiero compartir, pues vamos a tocar los versículos que nos van a hablar acerca de lo que el Señor quiere hablar. Para ponerlos un poquito en contexto, Daniel en ese momento tenía más de 80 años. Esa fue la última visión que él tuvo, o al menos la que está registrada en la palabra. Él tuvo una vida de intimidad. Ustedes, si han leído el libro de Daniel, se han dado cuenta que él puso a Dios por encima de cualquier otra cosa, aunque era un hombre de gobierno. Él puso a Dios por encima de tener que hacerle caso a lo que el hombre le estaba diciendo. Entonces, el nivel de intimidad en este momento de Daniel con Dios era un nivel que estaba muy superior. Había aprendido a poder entrar en esa intimidad con él. En ese capítulo también nos narra que Daniel tuvo esa visión y que el ángel o el ser espiritual que se le acercó a Daniel le dijo que era una visión sobre el futuro. Y aquí simplemente quiero hacer un paréntesis. Hay dos posiciones o dos posturas en cuanto a los sucesos de la Biblia. Uno que es preterista, que ellos hablan y dicen que lo que dice que va a pasar en un futuro ya pasó en un tiempo de la palabra. O sea, eso que leímos que dice que iba a pasar ya pasó. Pero hay otros con una postura futurista que dice que eso es lo que va a venir más adelante, que es parte del fin de los tiempos. Entonces yo simplemente quiero decir esto: he visto últimamente mucha pelea entre cristianos, mucha división entre los cristianos, pastores que hablan de los otros, pastores que no están de acuerdo, y creo que nos estamos desviando un poco de que sí estamos en los últimos tiempos, de que nuestra misión es permanecer, es estar firmes, es hablar y predicar la palabra a tiempo y a destiempo, como decía Pablo, y no estar peleando entre nosotros a ver si ya se cumplió o no. Sí estamos en los últimos tiempos. ¿Qué tenemos que hacer? Permanecer, estar firmes. Una frase que alguna vez escuché es que los discípulos vivían pensando o sintiendo que Cristo había resucitado ayer y que viene mañana. O sea, todos los días ellos pensaban: mañana viene, vamos a hacer las cosas que tenemos que hacer. Entonces, en vez de estar en discusiones y en divisiones, que es lo que menos necesitamos hoy de nosotros y del cuerpo de Cristo, creo que la meta de nosotros es permanecer. Ya cierro ese paréntesis. Sigue diciendo este capítulo 10 de Daniel que él llevaba 3 semanas de luto, 3 semanas con una tristeza muy grande en su corazón, 3 semanas que venía orando, que no sentía la presencia de Dios, que oraba y oraba. Dice que hizo algún tipo de ayuno, no un ayuno total, porque dijo que sí comía algunos alimentos, y que dejó de untarse ungüentos. En esa época los ungüentos se lo aplicaban las personas que tenían, pues digamos, un estrato social alto, y era no como un ritual religioso, sino porque el clima de ese momento era muy seco. Entonces la piel se resecaba tanto que ellos utilizaban estos ungüentos para humectar la piel, y aparte pues también tenía un olor, por decirlo así, o un perfume. Entonces él a eso hasta lo quitó, dijo: yo no quiero nada, yo quiero dedicarme a orar. Pero por 3 semanas no pasó nada. Se desgarró, oró, lloró, sentía una angustia, pero sentía que no estaba pasando hasta ese momento nada. Ahora sí, del versículo 8 en adelante quiero que nos concentremos porque es donde quiero entrar en materia. El versículo 8 dice: de modo que quedé allí solo para contemplar tan sorprendente visión. Las fuerzas me abandonaron, mi rostro se volvió mortalmente pálido y me sentí muy débil. En ese momento Daniel dice que él estaba como en la orilla del río Tigris, y él vio esa visión donde vio un hombre que su aspecto era como una joya que brillaba, que sus ojos eran como fuego, y era tan poderosa la presencia de ese ser que dice que él sintió que se quedó sin fuerzas. Más adelante en lo que leímos, pero en el versículo 8 dice que él se quedó viendo eso y que se quedó contemplando lo que él estaba viendo.
Y la palabra contemplar significa mirar o tener una mirada prolongada sobre algo sin distracciones. Lo que quiere decir es que cuando Daniel vio esa visión, él se quedó contemplando, él se quedó observando, él se quedó admirando. Y algo que el Señor me hablaba cuando preparaba este tema es que a veces nos falta contemplar cuando estamos en la presencia de Dios. A veces hacemos nuestro devocional muy rápido, ya se ha convertido tal vez en una monotonía, lo hacemos por cumplir y no tenemos un tiempo de sentarnos y contemplar lo que estamos viendo. No tenemos un tiempo de callar las otras voces que están hablando, quitar todas las distracciones y enfocarnos en lo que estamos viendo, en la presencia de Dios, en lo que el Señor dice a través de su palabra, sino que estamos escuchando o estamos leyendo pensando ya me va a coger la tarde, tengo que ir. Y un tiempo así con Dios no es un tiempo de calidad. Por eso me gusta cuando dice que Daniel se quedó contemplando, antes de cualquier otra cosa, se quedó contemplando lo que sus ojos estaban viendo. Parece un proceso simple el de contemplar, pero en la cultura que vivimos hoy de los afanes y el corre-corre, contemplar no es tan fácil, porque siempre nosotros tenemos periodos de atención muy cortos. Por todo este momento del tiempo que estamos viviendo, que todo es tan rápido, tenemos periodos de atención muy cortos, entonces no nos podemos concentrar. Entonces para poder contemplar se nos va a dificultar. Y a veces cuando entramos en este tiempo de oración sin poder estar en un proceso de contemplamiento del Señor, va a ser muy difícil que podamos recibir lo que Él nos quiere dar. Dice que cuando Daniel empezó a contemplar fue cuando esa fuerza o ese mover que estaba en ese momento empezó a hacer algo en su cuerpo físico. Él se cayó, él dice que sentía desmayar, él dice que él estaba postrado desmayado, porque mientras contemplemos ese poder y esa gloria del Señor va a venir sobre nosotros y vamos a quedar desarmados. Pero contemplar requiere de tener un tiempo, no de leer e irnos, sino de tener un tiempo de poder contemplar lo que estamos, esa relación con el Señor de intimidad. Otro ejemplo, Éxodo 3, del 2 al 4, cuando Moisés tuvo la visión de la zarza ardiente. Dice, versículo 2, allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente, en medio de una zarza. Moisés, escuchen, Moisés se quedó mirando lleno de asombro. Moisés iba pasando cuando de pronto esta zarza que estaba ardiendo, él no pasó y, ay, tan raro, y siguió, no, él se quedó mirando. ¿Qué es mirar? Contemplar, se quedó así, ¿qué está pasando? ¿Qué es eso que yo estoy viendo? Dice que se quedó viendo con asombro porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Para que él se diera cuenta que la madera o la zarza no se estaba consumiendo, tuvo que haber estado un buen rato mirando, viendo que la madera no se ponía negra o no se iba consumiendo. Él se quedó a observar lo que estaba pasando en ese momento. Versículo 3 dice, esto es increíble, se dijo a sí mismo, ¿por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a ver de cerca. Moisés no se conformó solo con ver algo que le parecía a él asombroso, sino que dijo, yo me tengo que acercar a eso maravilloso que yo estoy viendo. Y el versículo 4, mire lo que dice. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde en medio de la zarza. Cuando Dios vio que Moisés se acercaba, Él habló. Cuando el Señor ve que nosotros no solo pasamos por pasar, por cumplir y por hacer un chulito, sino que nos acercamos, sino que contemplamos, sino que tenemos un tiempo para estar con Él, la voz del Señor empieza a hablar. A veces decimos, no, pero es que Dios no me habla, no, pero es que yo estoy aquí, pero es que yo hago todo, pero yo leo, es que yo esto, pero te pasas un tiempo de contemplación o los afanes de la vida no te han dejado tener ese tiempo de asombrarte de la presencia, de mirar, de contemplar, de quedarte allí y de acercarte más. Porque entre más tú te acercas, más vas a escuchar la voz de Dios. Es como que si Dios te habla o alguien te habla 4 cuadras allá, tú no vas a escuchar muy bien. Pero si tú te vas acercando más a esa persona, vas siendo más claro lo que esa persona está diciendo. Lo mismo pasa por Dios. Este principio, si lo quieren llamar así, de contemplación es muy importante. Y siento que es algo que nosotros descuidamos mucho. Por los afanes de los que estamos hablando, ese tiempo de mirar y de contemplar. Versículo 7 de Daniel 10. Dice, solo yo, Daniel, vi esta visión. Los hombres que estaban conmigo no vieron nada, pero de pronto tuvieron mucho miedo y corrieron a esconderse. Mire, aquí está el ejemplo de aquellos
que no tienen tiempo para contemplar. Esta gente que estaba con Daniel sintió la presencia y lo que hizo fue pararse y esconderse. Y a veces nosotros estamos tal vez leyendo y es en ese momento Dios quiere darte una palabra, quiere hablarte a tu vida, quiere darte ese rema que tú necesitas. Y bueno, cerré, me tengo que ir. Eso le pasó a estas personas y se perdieron tan extraordinaria visión por no tener ese tiempo de estar allí. Aquí también podemos ver que no todo el mundo va a tener ese discernimiento para lo espiritual, porque no todo el mundo está queriendo pagar el precio de contemplar. Hablo pagar el precio, aunque no es una palabra que suena mal, porque no es pagar un precio yo tener que contemplar, es un privilegio antes que el Señor me da poder estar contemplando. Pero digamos que en términos de tiempo y de las ocupaciones, pues llamémoslo pagar un precio. Estas personas no pagaron el precio, no tuvieron ese nivel espiritual que tuvo Daniel, que pudo ver y pudo tener ese discernimiento de lo que estaba allí. Cuando estaba leyendo este versículo me acordaba también de aquella mujer que corrió a los pies del Señor, que entró en ese lugar y le ungió los pies. Jesús estaba sentado con muchas personas, pero ninguno de ellos había tenido la revelación de que Él era el Cristo. Pero entra esta mujer con un corazón quebrantado y viene y unge los pies de Jesús. Aunque todos en las mesas estaban con Él, no habían tenido esa revelación. Esta mujer que llega tuvo esa revelación y por eso unge los pies del Señor. Lo que les quiero decir es que no porque estemos cerca o nos llamemos cristianos vamos a tener ese discernimiento de lo espiritual si nosotros no aprendemos a contemplar y pasar tiempo asombrándonos de la presencia del Señor. Hay algo que personal, como efectos de práctica de esto que estoy hablando. Yo les decía que concentrarnos es difícil, contemplar requiere tal vez una disciplina y requiere también un entrenamiento para que nuestros pensamientos estén fijos, porque los pensamientos siempre van a andar. Algo que personalmente me ayuda a mí, esto no lo digo porque así tiene que ser y entonces no pasa o para que se vuelva doctrina, no, es algo personal que simplemente les quiero compartir para que ustedes puedan entender. Hace muchos años atrás yo empecé por esto mismo, porque la mente se me iba para todos lados, a imaginarme un lugar especial de encuentro con Dios cuando yo oraba. Y siempre que yo oro, todas las mañanas, siempre que oro, yo voy a ese lugar. Mi mente se va a ese lugar y eso me ha ayudado a mí a que yo pueda concentrarme y que cuando llego a ese lugar ya estoy totalmente concentrada en Dios. No todos los días es fácil, a veces me toca luchar más que otros, pero cuando yo visualizo mi lugar especial es en una montaña. Yo siempre visualizo, voy empezando a orar y yo me visualizo subiendo la montaña. Y ya cuando llego arriba, ya tengo un lugar especial, allí me siento y bueno, tengo mis conversaciones con Dios. Personalmente me ha ayudado a poder tener tiempo de contemplación y no simplemente de, Señor, ayúdame esto, bendice a mis hijos, chao, me voy, sino un tiempo de poder estar en una conversación. Vuelvo y digo, no es que todo el mundo tenga que hacer eso, pensar eso, cada uno puede tener un lugar especial, pero en mi caso personal es algo que me ha ayudado y de pronto pues le puede ayudar a alguno más. ¿Qué encontramos cuando tenemos esos tiempos de contemplación? Vamos, lo primero que les quiero mostrar está de Daniel 10, del versículo 10 al 14. Lo primero que encontramos cuando estamos en esos tiempos de contemplación es respuesta y entendimiento. Del versículo, 11 en adelante dice: entonces el hombre me dijo, Daniel, eres muy precioso para Dios, así que presta mucha atención a lo que tengo que decirte. Ponte de pie porque me enviaron a ti. Cuando me dijo esto me levanté todavía temblando. Entonces dijo, no tengas miedo, Daniel. Desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y a humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. He venido en respuesta a tu oración. Pero durante 21 días el espíritu, príncipe del reino de Persia, me pidió el paso. Entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, y allí lo dejé con el espíritu, príncipe del reino de Persia. Bueno, aquí este ser angelical, unos comentaristas dicen que es Jesús, otros dicen que no, porque necesitó ayuda del arcángel Miguel. Entonces dejemos lo que es un ser espiritual enviado por Dios. Este ser espiritual lo que hace es hablarle y darle una explicación de por qué esa demora a su petición. Viene y le habla y dice, tú eres precioso para Dios, tú eres hermoso. Habla. En los momentos de contemplación hay respuesta y hay entendimiento. Este tiempo de espera de 3 semanas de Daniel, pero que estuvo juicioso, contemplando al Señor, él vio esto, la respuesta de por qué la demora y el entendimiento de lo que iba a pasar y de lo que se le iba a dar a él.
La segunda cosa que encontramos cuando tenemos tiempos de contemplación es que recuperamos nuestras fuerzas. Versículo 18 y 19 del texto base, que es Daniel 10. Dice: entonces el que se parecía a un hombre volvió a tocarme y sentí que recuperaba mis fuerzas. No tengas miedo, dijo, porque eres muy precioso para Dios. Que tengas paz, ánimo y fuerza. Escuchen esto. Mientras me decía estas palabras, de pronto me sentí más fuerte y dije: por favor, háblame, Señor mío, porque me has fortalecido. En otras palabras, las palabras del Señor fueron la fortaleza de Él. Y quiero que entiendan muy bien, porque voy a entrar como al centro de lo que les quiero compartir hoy. Las palabras del Señor se convirtieron en la fortaleza de Daniel en ese momento. Tanto que él dice: sígueme hablando, háblame más, háblame, porque entre más me estás hablando me estoy sintiendo más fuerte. Estoy sintiendo que las fuerzas vuelven a mí, estoy sintiendo un poder, estoy sintiendo tu presencia, sígueme hablando. Y Daniel fue como una implorándole: sígueme hablando, porque mientras tú hablas, yo voy teniendo fuerzas. Hay algo que últimamente no, desde el año pasado, yo me he ido mucho a estudiar las palabras en el original, porque me he dado cuenta que hay cosas o variaciones en la traducción de español que a veces se hace perder mucho el sentido de lo que la palabra está diciendo. Y una de esas variaciones que encontramos en la traducción de español es que cuando traducen la palabra de Dios, en el griego hay dos palabras para decir palabra de Dios, que es el logos y es el rema. Pero en el español solo lo traducen como palabra de Dios. En el griego, tanto logos como rema tiene una definición diferente. Entonces, cuando nosotros entendemos qué es el logos y qué es el rema, vamos a tener más entendimiento cuando vemos que las palabras de Dios hacen que nuestro ser tenga nuevas fuerzas, como decía aquí Daniel. Entonces, el logos se usa para referirse a la palabra escrita de Dios. O sea, el logos es la palabra escrita. Para nosotros hoy es la Biblia. ¿Qué hace el logos en mi vida? Pues sin el logos yo no pudiera conocer quién es Dios, no pudiera conocer el carácter de Dios, no pudiera conocer lo que hizo Dios, no pudiera conocer la historia del pueblo de Israel, las hazañas que el Señor hizo, no podría conocer el futuro que espera a sus hijos, el futuro que espera a los malvados. O sea, sin el logos yo estoy perdido y sin rumbo. Entonces, el logos es la palabra escrita de Dios. El rema hace referencia en el Nuevo Testamento a la palabra hablada de Dios directamente. Es decir, Daniel lo que tuvo en ese momento fue un rema, porque fue una palabra que vino directamente del cielo hacia él en ese momento. Entonces, lo que nos quiere decir esto es que cuando dice la palabra directa de Dios, es que nosotros no creemos en un Dios callado. Nosotros creemos en un Dios que sigue hablando a su pueblo, sigue hablando al corazón de sus hijos. Lo hace a través del logos, pero hay palabras que son directas para momentos específicos, para momentos claves en tu vida, que son palabras que sabes que vienen directamente de la boca de Él. Por medio del rema, esto nos hace conocer de una manera, valga la redundancia, conocimiento de Dios. Pero los remas nos hacen conocerlo de una manera de experiencia, de una manera más íntima, de una manera que te está hablando y está llegando al corazón. Tanto el logos, o sea, la palabra escrita, como el rema, la palabra de Dios, cuando nos habla, son cruciales para la vida cristiana. Porque Dios muchas veces, la mayoría de veces, usa el logos para hablarnos una palabra rema a nuestra vida. Lo que quiere decir es que entre más estemos nosotros conectados al logos, más hay oportunidades para que tengamos una palabra rema específica en nuestra vida. Ahora, la palabra rema no es una palabra que lo que yo quiero escuchar, entonces busco adrede un versículo para que se ajuste a lo que yo quiero, a mis deseos. Eso no es una palabra rema, es una palabra que tú colocaste a ti en una circunstancia, pero que no fue una palabra directamente que vino de Dios hacia ese momento específico de tu vida. La palabra rema es, por ejemplo, tú estás leyendo el logos y tú estás leyendo algo que tal vez has leído ya hace mucho tiempo, pero de un momento a otro llega como que algo que salta, como que ese versículo que habías leído tanto
en ese momento se torna de una manera diferente y lo vuelves a leer y sientes como lo que sintió Daniel, como que, me llegó al fondo del corazón, siento que solo me lo habló Dios, siento que reargulló o trajo convicción de pecado y sientes como unas ganas tal vez hasta de llorar. Ese es el rema, a través del logos que estás leyendo todos los días, hay un rema en un momento específico que ese rema llega las fuerzas a tu vida de Dios, llega ese rema y como que te resurge de donde estás y dices, y te vas el día feliz porque encontraste o el Señor habló a través del logos un rema que tú necesitabas. Mateo 4:4 dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escuchen, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Esa palabra en el griego es rema, que sale de la boca de Dios. ¿Qué quiere decir ese versículo en otras palabras? Que vivimos de los remas de su boca. Vivimos de los remas de su boca. Ya voy a explicar un poco más adelante para que usted tenga más claridad. Juan 6:63 dice, el espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado, en el original, ahí es rema, son espíritu y son vida. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Ahora, el logos finalmente fue un rema que le dio Dios a estas personas que escribieron, a los apóstoles, a Moisés, a Jeremías, a Isaías, porque fue un rema que les llegó a ellos directamente. Cuando nos llega a nosotros la palabra escrita se convierte en un logos. Para ellos fue un rema, para nosotros al momento de leerla es un logos, porque es la palabra escrita de Dios. No fue una palabra que Dios nos dio a nosotros directamente. La única manera de nosotros recibir un rema es por algo divino. Como les decía, yo estoy leyendo en Efesios 1:17, dice que viene un espíritu de sabiduría y revelación, que cuando tú estés leyendo ese espíritu de sabiduría y revelación llega a tu vida y empiezas a ver una palabra específica y esa palabra marca tu vida de manera positiva, obviamente. Jesús no murió solamente para que nosotros nos alimentáramos una vez a la semana. Es decir, los domingos, gloria a Dios, es un tiempo que necesitamos venir o el día que nosotros nos congreguemos, porque la palabra de Dios habla que habitar los hermanos juntos en armonía, que el Señor se mueve en las alabanzas de su pueblo. Realmente cuando todos estamos juntos alabando, hay un sentir a veces muy diferente al que yo tengo en mi intimidad. Es necesario. Las palabras que nos habla a través del pastor, de la pastora, son refrigerio, refrescan nuestra vida porque es el logos y el logos es refrescante, el logos es la palabra escrita de él. Pero si tú pretendes que esa palabra que el predicador, el pastor, la pastora, cada domingo dice, sea lo que te va a mantener durante otra vez cada 8 días, pues ahí es donde decimos yo me siento mal, yo tengo crisis espirituales, porque Jesús no murió para que nosotros nos reuniéramos una vez a la semana. Jesús murió para que pudiéramos tener una relación diariamente con el Padre. El velo, dice, del templo se rompe en dos para que nosotros pudiéramos entrar diariamente y que en ese entrar en esa presencia pudiéramos encontrar esos remas que va a ser nuestra fortaleza durante el tiempo que nosotros vamos a estar o durante la circunstancia que nosotros podemos estar viviendo en ese momento. ¿Cómo recibir un rema? ¿Cómo recibir un rema? Coloqué 3 puntos. Los voy a mencionar muy resumidamente. La primera es meditación larga del logos. Coloqué intencionalmente la meditación larga porque a veces creemos que meditación es leer y pararnos. Entonces, ¿cómo recibir un rema? El primer paso es una meditación larga en el logos. Si nosotros queremos fuego de Dios y que la llama siga ardiendo en nuestro corazón, tenemos que echarle leña continuamente, diariamente. La leña para que el fuego del corazón de nuestro espíritu no se apague es esta es la madera, el logos, la palabra escrita de Dios. Esta palabra me va a traer a mí también revelación del Hijo del Hombre, revelación del plan de salvación, va a traer a mí conocimiento, solo que el Señor no nos dio este logos o esta palabra escrita solo para que nos llenemos de conocimiento. Él nos dio esta palabra, este logos, para que tuviéramos una transformación de vida. Esa es la intencionalidad realmente de la palabra de Dios. Cuando nosotros no leemos a diario, no le echamos leña todos los días al fuego, pues ese fuego finalmente se va a ir consumiendo.
Los sabios aprenden a colocar todos los días madera en el altar para que el fuego vaya consumiendo. Es decir, que yo necesito tener un tiempo de meditación en la palabra. Recuerden que entre más yo esté leyendo la palabra, el logos, más oportunidad voy a tener para recibir esos remas de Dios. Los remas de Dios tal vez no los vamos a recibir todos los días, esas palabras específicas, esas palabras claras, pero entre más esté aquí, más oportunidad voy a tener de que ese rema llegue en un momento. No, el 90 y pico por ciento de las veces el Señor nos habla a través de su palabra. Hay momentos que también estamos en alguna situación y sentimos que el versículo exacto vino a nuestra mente o sentimos que pudo hablar a través de otra persona, pero entre más pasemos en el logos, más oportunidad vamos a tener de encontrar ese rema que nos va a hacer sentir vivos. Gálatas 6:8 dice: El que siembra, para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Es imposible no sembrar en el lugar secreto y no cosechar las palabras de Dios en nuestra vida. Es imposible que tú entres a tu lugar secreto y que digas, nunca he escuchado la voz de Dios hablarme, nunca he escuchado un rema de su boca. Porque si tú cosechas, dice la palabra, en el Espíritu, cosecharás en el Espíritu también. Entre más tiempo, vuelvo y repito esto, pasemos en el logos, más tiempo, más oportunidades vamos a tener de recibir esos remas que son esa vida y ese espíritu que nos levanta. Una vez, no sé a cuánto les ha pasado eso, que han sentido esos remas, tal vez no sabía que se llamaban así, pero que han leído y Dios le da ese texto y ese versículo. A mí me ha pasado. Y cuando yo he podido recibir como esos remas o esas palabras específicas que sé que son para mí, han sido palabras que se han convertido en mi bastón, en mi ayuda. Y cuando tú recibes un rema y puedes experimentar lo que es un rema en tu vida, tú te vuelves como adicto al rema. Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más. Y entre querer más, pues más tienes que pasar en tiempo de intimidad, más tienes que pasarte con el logos, con la palabra escrita. Y en ese momento, cuando tú ya has experimentado y dices, yo quiero más, dices, no me importa si tengo que sembrar 3 semanas como Daniel sin recibir respuesta, porque vale la pena. No me importa si tengo que sembrar años en el logos, pero si recibo un rema, sé que ese rema va a ser de bendición y me va a ayudar. No me importa cuánto tengo que esperar en el logos meditando para recibir esos remas que van a restaurar, porque sé que cuando lo reciba, este rema me va a ayudar a vivir otros 40 días en el desierto. Ese rema es esa luz que ilumina en la oscuridad que estoy viviendo en ese momento. Ese rema se convierte en una convicción de que el Señor está conmigo y que si Él me da esa palabra, nada ni nadie va a venir contra mí. Esos son los remas que salen de la boca del Señor. La segunda cosa que debemos hacer para poder recibir un rema es saber escuchar. Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Nuevamente esta palabra en el original griego no es logos, sino que es rema. La fe viene por el oír y el oír la palabra, esas palabras remas que vienen de parte del Señor. Ahora, no quiere decir que el que yo lea logos no va a infundir fe en mí, claro que sí. Esto es nuestro manual de vida. Logos es lo que el Señor dejó para que nosotros pudiéramos caminar en Él. Pero cuando el rema llega y sabemos escuchar ese rema es como que, no sé si han visto cuando hay carreras de carros que vienen y un momento a otro le ponen turbo y sale, es como eso, andamos con el logos, nos hace mover el logos, es un refrigerio, pero cuando viene el rema es como esa propulsión que llega y el carro anda como a más velocidad. Esos son los remas. Por eso dice, cuando tenemos esos remas, la fe se eleva y se incrementa de una manera trascendental en nuestra vida. Cuando escuchamos esos remas de Dios, las prisiones se abren. Cuando estamos en el lugar secreto, no solamente es para hablar, sino también para escuchar. Por eso, cuando aquí habla que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, si nosotros no damos tiempo para en esos tiempos de intimidad escuchar, pues ¿cómo se va a incrementar nuestra fe? De hecho, les quiero decir esto. Cuando el hombre habla a Dios, tal vez nos desahogamos, sentimos bien, pero no puede que no cambie nada las circunstancias. Pero cuando Dios habla, la tierra tiembla. Por eso es que tú tienes que tener esos tiempos de escuchar también lo que Dios tiene que decir, porque cuando Él habla,
las cosas sobrenaturales pasan. La tierra tiembla, lo que era imposible ahora es posible. Salmo 29, les recomiendo que lo lean todo, solo voy a leer 3 versículos, pero habla de la voz de Dios. Voy a leer del 3 al 5, dice, haciendo una referencia o tratando de explicar cómo es la voz de Dios. La voz del Señor resuena sobre la superficie del mar. El Dios de gloria truena. El Señor truena sobre el poderoso mar. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es majestuosa. La voz del Señor parte los enormes cedros. El Señor hace pedazos los cedros del Líbano. Y sigue hablando el capítulo 29 acerca de la voz de Dios, de lo poderosa, de lo majestuosa, de lo dulce, de lo tierna, de lo poderosa que es. Tenemos que apuntar a esos tiempos de contemplación, que me den ese tiempo de meditar largamente en su logos, para que cuando lleguen esos remas yo los pueda atesorar y que esos remas se conviertan en esos baluartes para mí, en esos, no sé, como esas cosas que cogemos que nos van a ayudar a seguir, como esa guía que el Señor está dando para nuestra vida. Lucas 8:18 dice, Lucas 8:18, así que presten atención a cómo oyen, escuchen este versículo. Presten atención a cómo oyen, a los que escuchan mis enseñanzas. Se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo que piensan que entienden. Y aquí la palabra clave es como oyen. Si usted oye y pone en práctica, se le va a dar más, dice este versículo. Pero los que no escuchan, aún se les quitará lo que piensan que entienden. Miren, mis hermanos, con todo el corazón, los momentos de intimidad con Dios, tal vez que porque digamos que sea esporádico, que sean rápido porque pasó algo, pero que en tu general mover con Dios, en la generalidad, tú puedas tener momentos de calidad con el Señor, porque a veces nos estamos perdiendo, como estos amigos de Daniel, esas visiones, esa palabra que te va a fortalecer por andar de afanes y no tener momentos de intimidad, de contemplamiento y de meditación en el logos que es su palabra. La tercera cosa que debemos hacer para que vengan más remas o para recibir un rema es poner en práctica. De nada sirve que tú hace 5 años pudiste experimentar qué es un rema y bajaste la guardia y no volviste a meditar en el logos y tu vida se volvió espiritual tal vez mediocre y quedarte con, no, es que hace 5 años me acuerdo que el Señor me habló. ¿Y qué pasó de esos 5 años para acá? Es que el Señor se quedó callado, es que el Señor no puede volver a hablar, es que cuando nosotros no ponemos en práctica y no seguimos constante en la meditación, pues Dios no te va a dar más. Cuando tú atesoras lo que Él te da, cuando tú puedes tenerlo, miren, un consejo: cuando el Señor les dé un rema, escríbanlo en un papel, el texto, repáselo, péguelo en un lugar donde usted lo pueda meditar todos los días. No deje escapar ese rema de su vida, sino que guárdelo y atesórelo, porque cuando el Señor ve que usted atesora los remas, las palabras que Él da, Él va a seguir dándole a usted, porque usted tiene entendimiento de lo que Él está hablando a su vida. Y a veces, tal vez algunos dirán, no, pero es que yo no tengo tiempo, pero tanto trabajo para hacer, que meditación larga, que escriba, que esto. El que quiere recibir esos momentos de gloria con el Señor aquí en la tierra, no le va a parecer esto imposible, sino que va a decir, vale la pena este trabajo porque yo quiero más. Así como Daniel, háblame más, sigue hablando, porque mientras vas hablando siento que las cosas están cambiando. Mientras estás hablando siento esa fuerza, que nos volvamos en algún momento como Daniel y Señor, sigue hablando, voy a seguir en intimidad, y que anhelemos estar en esos momentos de intimidad, porque anhelemos escuchar la palabra de Dios, esos remas que nos van a fortalecer. Daniel pasó toda una vida de intimidad para unos cuantos remas de Dios, o bueno, que estén escritos aquí en la palabra, que podemos ver que cuando él tuvo otras visiones, él pudo descifrar los sueños que tenían los reyes. Esos fueron remas que él tuvo, pero no quiere decir que todos los días Daniel tenía un rema, pero él pasó toda una vida de intimidad para poder recibir esos remas, que fue lo que los fortaleció durante todo el tiempo y lo que hizo que Daniel, aún más o menos en sus 80 años, que fue la última visión, pudiera seguir teniendo esa conexión tan especial con el Señor. Quiero terminar con esto. Hace 4 meses
nosotros en nuestra familia tuvimos una pérdida de un primito. Mi prima, justamente estaba hablando ayer con ella y tengo, digamos, permiso de ella para poder contar lo que les va a contar. Ella había ya perdido una hija, hace más o menos 9 años perdió a su hijita, su hija murió y hace 4 meses perdió a su hijo. Ella tenía sus 2 hijitos y ambos murieron. Entonces, ella es conocedora, su esposo es conocedor, pero obviamente cuando pasamos situaciones tan difíciles, tan trágicas y que no entendemos, nuestra fe empieza a tambalear porque somos humanos y pues obviamente en ella pasó esto. Hubo momentos en que se sentía mejor, pero en diciembre más o menos, ayer ella me contaba que tuvo 2 semanas que fueron muy caóticas en su vida. O sea, fue un punto de depresión donde ella ya no quería nada más, donde ella quería estar encerrada, donde ella sentía que el dolor era tan grande que ya no podía seguir y empezó una pelea con Dios. O sea, cada vez que ella escuchaba algo, porque ella dijo, bueno, yo voy a escuchar prédicas a ver si se me quita esto, pero cada vez que escuchaba una prédica y escuchaba que Dios te ama, eso, ella empezaba a pelear. En vez de ser una palabra de bendición para ella, eran como un puñal, pero si me amas, ¿por qué me quitaste a mis 2 hijos? Y bueno, una lucha. Ella más adelante sé que va a contar el testimonio y sé que va a ser de edificación, pero tuvo una lucha durante 2 semanas. Al final de esas 2 semanas pasó algo pues en su vida y hubo un momento de esos días en que ella ya sentía que ya, y que ella con Dios estaba brava, que ella tuvo como un sueño, digo yo, profundo, y ella tuvo como una visión. El hecho es que en eso que ella pudo tener, Dios habló a su corazón y ella tuvo una conversación con Dios y Dios, ella le hablaba, no le hablaba, le reclamaba y Dios le contestaba. Ella me decía, fue con una voz tan tierna. Cada pregunta que yo le hice con rabia, cada pregunta que yo le hice llorando, cada pregunta que yo le hice con desesperanza, recibía una respuesta de Dios con una voz tierna. Me habló muchos pasajes, textos bíblicos, versículos bíblicos, algunos ella se acuerda y los anotó, pero me dice, desde ese día que yo escuché que Dios dijo, yo no escuché la voz audible, algo interno, y fue como en un sueño porque ella después despierta, pero desde ese día en adelante pasó algo en ella. Ahora, no es que ya no esté triste y no tenga sus momentos, pero sintió algo diferente. De hecho, tuvo una visión muy linda con sus hijos. En ese momento Dios le mostró a sus hijos. Bueno, y desde ese momento, ella me dice, fue un antes y un después. Me levanté con otra actitud y empezó a hacer un proyecto, bueno, que siente que en agradecimiento a Dios por eso que pasó lo está haciendo. Su vida cambió cuando el Señor habló directamente a su corazón. Lo que les quiero decir es que cuando hay remas de parte de Dios, por difícil que sea la situación que estemos viviendo, esos remas se convierten en un bálsamo para nuestro cuerpo, se convierten en un bastón, se convierten en ese baluarte, se convierten en, ok, me duele, pero sé que aquí está Dios. Ella me dijo, sé que Dios está conmigo. Y bueno, ya no voy a como a adentrarme más porque sé que, como les dije, sé que ella va a contar, pero lo que les quiero decir y lo que los quiero animar es, tengamos una meditación en el Logos continua, permanente, contemplemos, tengamos tiempos de espacio con el Señor, no queramos que hablé y ya contestó o pasé 5 minutos y quiero lo súper milagroso, porque esto es de tener tiempos de contemplación con el Señor. Si tú quieres remas de Dios en tu vida, tú tienes que tener tiempos de contemplación, tienes que tener tiempos de escuchar, tienes que tener tiempos de meditar en su Logos para que puedan haber esos remas que van a traer bálsamo y convicción a tu vida. Yo quiero que usted se ponga sobre sus pies. Esto que les hablé del Logos y del rema fue algo que aprendí de un autor estadounidense americano que se llama Bob Sorge, y él habla acerca de este tema. Este tema, cuando lo escuché, creo que convirtió en un rema para mí desde que lo escuché, y por eso tenía una urgencia de compartirlo. Quiero que allí donde está en su casa, si se quiere poner de pie o si se quiere arrodillar, pero cambie de postura a la como estaba y vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora venimos delante de ti, Señor. En esta hora nos postramos delante de tu presencia, Señor. Hoy reconocemos nuestra condición de pecadores. Reconocemos que sin ti no somos nada. Reconocemos que tenemos necesidad de ti, Padre. Hoy venimos delante de tu presencia, Señor, porque a veces tenemos esos momentos tan rápido contigo, momentos
tan efímeros, no porque tú no quieras estar, porque tú anhelas estar con nosotros. Es porque nosotros hemos colocado como prioridad otras cosas, porque no hemos ordenado nuestro tiempo, porque no queremos tener esos tiempos contigo. Bueno, tantas razones, y hoy queremos pedirte perdón por eso, Señor. No sé cuántas de las personas que hoy están escuchando necesitan desesperadamente una palabra tuya, ese rema, ese bálsamo que llega, que trae ese refrigerio al alma, que trae la paz que tanto están buscando, que trae la convicción, que trae gozo. Pero yo hoy te pido, Señor, que cada una de estas personas que hoy están escuchando, Señor, sean removidas por tu palabra, Señor. Como en el Salmo 29 decía, que la voz de trueno tiemble, Señor, en la vida de cada una de estas personas. Que esta palabra, Señor, haya hecho quebrantar y mover y sacar de la comodidad, Padre Celestial, a los que están escuchando, que queramos meditar como Daniel y que anhelemos, así como él decía, háblame más, que también tengamos esa necesidad de, Señor, háblame, sigue hablando, y que anhelemos estar en la presencia y que meditemos en el logos, que aprendamos del logos, pero que cuando lleguen esos remas también sintamos que el Señor está con nosotros y que no nos quiere dejar y que tenemos que seguir constantemente porque los remas de su boca son los que van a traer vida y espíritu a nuestra vida, Señor. Yo te pido, Señor, que esta palabra sea una palabra que tú hayas lanzado, Señor, y que haya caído a muchos corazones, Señor, y que se pueda colocar por obra, Señor, en práctica, Señor. Bendice a cada una de las personas que hoy están escuchando, Señor Jesús, y hoy quiero terminar con esta bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios los bendiga, mis hermanos, que el Señor siga obrando en el corazón, siga hablando, que ustedes se vuelvan en unos adictos del rema de Dios y que empiecen esa búsqueda desde ya mismo, que puedan apagar su televisor, que tengan un tiempo donde se puedan concentrar en el Señor y que ustedes puedan expresarle, Señor, quiero los remas de tu boca. Que Dios los bendiga, nos vemos dentro de 8 días con otro tema de la serie En la búsqueda de Dios. Bendiciones.